Bueno, buenos días a todos, los que nos saludé. Gracias al Señor. Estamos un domingo más, bien, para meditar en la palabra de Dios, bien. Vieron que ya llevamos varias semanas, 6 predicaciones acerca de lo que es la santificación, bien, de lo que es la santificación. Y bueno, como parte de esta serie de predicaciones sobre la santificación, yo quiero tomarme esta y quizás algunas otras predicaciones más, ¿bien? Para que podamos reflexionar juntos en cómo luchar contra algunos pecados específicos, ¿sí? Con los que cotidianamente luchamos. Es una especie de laboratorio, ¿bien? ¿Por qué laboratorio? Cuando es como que podemos ver los principios de la Escritura acerca de la santidad, acerca de cómo luchar contra el pecado, pero de alguna manera en estas enseñanzas vamos a tratar de ir al laboratorio de nuestro corazón y aplicar esos principios a luchas específicas, muy cercanas, entiendo yo, a todos nosotros, ¿bien? Entonces vamos a estar tratando hoy, por ejemplo, cómo aplicar los principios de la palabra de Dios acerca de la santidad y de la lucha contra el pecado a un pecado específico que es el temor a los hombres. Luego, en algunas semanas más, vamos a ir viendo algunos otros pecados más, ¿sí? Pero de alguna manera lo que quiero invitarles, ¿sí?, es que entremos al laboratorio, que nos pongamos el delantal, ¿bien?, ¿sí?, que nos pongamos el delantal y que todas las cosas que hemos estado aprendiendo las llevemos ahí y las observemos en nuestro propio corazón, ¿sí? O al taller. Algunos de ustedes capaz que se sientan más cómodos en un taller que en un laboratorio, ¿cierto? Es lo mismo, la idea es la misma, ¿sí? Ir y aplicar. Y hoy vamos a ir a nuestro primer laboratorio, como les decía recién, y quiero que vayamos a mirar a los ojos a una bestia feroz que habita en nosotros. Es el que yo les mencioné recién, el pecado del temor a los hombres, ¿sí? Y lo que yo quiero hacer hoy es abrir para ustedes las Escrituras para que podamos entender ese pecado, entender al temor a los hombres que habita en todos nosotros, ¿sí? Yo sé que a todos nos encanta decir que a nosotros no nos importa lo que opina el resto de la gente. Nos encanta decir eso. A mí no me importa lo que digan los demás. Nos encanta, pero eso es una mentira. Todos, de una forma u otra, estamos afectados por este pecado. Y yo quiero que podamos hoy ir a ese laboratorio en donde está nuestro corazón y que podamos verlo ahí, que podamos entender ese pecado, ¿bien? Pero más importante que entender ese pecado, que podamos ver a través de la Escritura cuál es el hacha que corta la raíz de ese pecado, ¿sí? ¿Cuál es el hacha que corta la raíz de ese pecado? Entonces, en primer lugar, la primera pregunta que vamos a tratar de responder a partir de las Escrituras es: ¿qué es el temor a los hombres? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pecado del temor a los hombres? Y quiero que vayamos a leer un pasaje en la Escritura, en el Evangelio de Juan, en donde se da una situación que nos va a ayudar a definir a partir de la Biblia en qué consiste este pecado. Juan capítulo 12, vamos a leer 2 versículos. Dice el versículo 42, Juan 12, 42. Recuerden, estamos tratando en primer lugar de responder ¿qué pregunta? ¿Qué es el temor a los hombres? ¿Qué dice la Biblia que es el temor a los hombres? Juan 12, 42 dice: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, creyeron en Jesús. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos a Jesús predicando enfrente a la multitud. Dentro de esa multitud había toda clase de personas. Había personas abiertamente entregados al pecado, ¿sí? Había sacerdotes, fariseos,
y de entre los gobernantes de la nación de Israel, y nos dice acá el Evangelio, bien, el Evangelio de Juan, que muchos de esos gobernantes creyeron en Jesús cuando lo escucharon hablar, ¿sí? Ellos habían llegado a convencerse de que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios, ¿sí? Pero había otro grupo muy influyente en la nación que también estaba ahí, ¿sí? Que odiaban a Jesús y odiaban a los seguidores de Jesús. Así que la cuestión para estos gobernantes estaba planteada de esta manera. Ustedes se han convencido de que Jesús es el Hijo de Dios porque lo han escuchado, han visto sus milagros, Él es el Hijo de Dios, pero hay gente que odia a los seguidores de Jesús, odia a los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué van a hacer ustedes? Esa es la pregunta. ¿Van a confesar a Jesús o van a ceder a la presión de las personas que odian a Jesús? ¿Qué nos dice Juan? Juan nos dice que lo que hizo esta gente fue ceder a la presión, dice, y ocultar su fe en Jesús. ¿Qué dice? Ellos creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Ven? No lo confesaban. Pero no solamente nos dice qué fue lo que hicieron, sino que nos dice por qué. ¿Por qué no confesaban a Jesús, a pesar de que habían creído en Él? Porque ellos amaban el reconocimiento de los hombres más que el de Dios. Esa es la explicación que da. ¿Bien? Y acá cada palabra en el texto bíblico es importante. ¿Sí? Cada palabra. Así que yo quiero que, a raíz de lo que dice este texto, podamos entender de qué se trata el temor a los hombres. ¿Sí? Yo me anoté acá una definición que se las voy a leer para no perder ningún detalle de esta definición. El temor al hombre, de acuerdo a este pasaje, es una influencia poderosa que ejercen las opiniones de las demás personas sobre nosotros y sobre nuestras acciones. ¿Pero por qué? ¿De dónde nace esa influencia poderosa? Nace porque a nuestros ojos es más valioso, amamos más, esa es la palabra que usa Juan, es más valioso, amamos más el reconocimiento de las personas que el de Dios. Entonces acá tenemos una definición y una raíz para este pecado, ¿no? Tenemos que el temor a los hombres es una influencia poderosa que ejercen las demás personas, la opinión de las demás personas sobre nosotros, que afecta lo que hacemos, afecta nuestras acciones, nos afecta a nosotros, pero esa influencia nace de una raíz. ¿Cuál es esa raíz? Que amamos más el reconocimiento de los hombres que el de Dios. ¿Bien? Este temor se manifiesta de múltiples maneras, ¿sí? De infinitas maneras. Casi cada persona manifiesta este temor de una manera diferente, con un color distinto, ¿sí? Este temor puede hacer, por ejemplo, que tengamos miedo de decirle que no a la gente. ¿Les pasa a veces? No, si le digo que no, se va a enojar. No, si le... Hace eso. No le decimos, nos da miedo, nos da pavor que la gente se enoje con nosotros, entonces nos cuesta muchísimo decirle que no a la gente. ¿Sí? Este miedo también muchas veces hace que adoptemos diferentes formas de ser cuando estamos en diferentes grupos de personas. Claro, ¿por qué? Porque queremos caerle bien a la gente. Nos interesa mucho el reconocimiento de la gente. ¿Sí? Entonces, con cierto grupo de personas nos comportamos de una manera, ¿sí? Siguiendo los valores, la conducta, los chistes, los comentarios, ¿sí? Los gustos de esa gente, y estamos con otro grupo de gente completamente diferente y nos comportamos completamente diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos gusta pertenecer. Chicos, dígame si esto no pasa en la escuela. Pasa todo el tiempo en la escuela, ¿no? Nos cuesta mucho no pertenecer al grupo de compañeros. Y a veces nos parecemos mucho, tenemos que parecernos mucho si queremos que nos reciban, ¿bien? Y terminamos cediendo. ¿Bien? A veces hasta terminamos pecando, hermanos. ¿O de qué otra forma? Pecamos. Pecamos para agradar a los hombres. Pecamos. ¿Sí? Mentimos. Hacemos cosas que traicionan nuestra conciencia. ¿Bien? Nos involucramos en algunas actividades que sabemos que no son correctas. ¿Por qué? Porque si yo digo esto, voy a echarme a todos mis compañeros de trabajo encima. Si no voy con ellos, me los echo todos encima, en contra. ¿Por qué? Porque apreciamos la aprobación de ese grupo. ¿Bien?
queremos convertirnos, luchamos todo el tiempo con convertirnos con la clase de persona que los demás aprueban, valoran, admiran, reciben, aplauden. Aunque muchas veces para lograr eso tengamos que traicionar a nuestras conciencias. ¿Bien? Es más, esto es pero muy paradójico, pero fíjense, estoy seguro que alguna vez ustedes se han cruzado, o en la tele, o en algún videito en redes sociales, con alguien haciendo un video así con coaching. A ustedes no les tiene que interesar lo que digan los demás, ustedes tienen que hacer su vida. ¿Para qué hacen esos videos? Para tener likes, ¿o no? O sea, para que las demás gentes los admiren. En el mismo momento que están diciendo que a ellos no les interesa lo que hacen los demás, lo hacen porque aman el reconocimiento de los demás. ¿Bien? Como a veces nosotros. ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí con un montón de gente? A mí no me interesa lo que dicen los demás. ¿Para qué? ¡Wow! ¡Qué independiente! ¡Qué fuerte! ¿No? Eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos. En el fondo, por más que se manifieste de estas maneras y de un montón de formas más que cada uno de nosotros conoce, en el fondo todas esas diferentes formas tienen un solo tronco, nacen de un solo lugar. Amamos el reconocimiento de los hombres. Amamos el reconocimiento de los hombres. Es tan grande ese amor al reconocimiento de los hombres, más que el amor al reconocimiento a Dios, que muchas veces terminamos avergonzándonos de cosas que no nos deberían dar vergüenza, como el Evangelio. Cosas que la Biblia dice que son el poder de Dios para salvación. Nos avergonzamos del Evangelio. Y no nos avergonzamos de cosas que sí deberían darnos vergüenza. ¿Sí? Como cuando en nuestro grupo de compañeros de trabajo, de escuela, ¿sí? Se cuentan como si nada chistes obscenos que dice la Escritura que vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, y se cuentan como si nada. Y nosotros, para no parecer el bicho raro del grupo, para agradar a los hombres, no nos avergonzamos de esas cosas. Nos avergonzamos de cosas que no deberíamos avergonzarnos, y no nos avergonzamos de aquellas cosas que sí deberíamos avergonzarnos. Porque amamos más el reconocimiento de los hombres que el de Dios. ¿Sí? Y yo los invito en este momento a que cada uno de ustedes examine de qué forma este amor al reconocimiento de los hombres, ¿sí?, florece en el corazón de ustedes. ¿Sí? Florece. Son como múltiples maneras. Hasta a veces tan diferentes. ¿Sí? Tan diferentes. A veces de forma pasiva, ¿sí?, como dejando de hacer cosas, y a veces de forma activa, haciendo cosas solamente para recibir la aprobación, la pertenencia, o para no... Qué común que es esto, ¿no? Para que no se nos enojen, para que no nos vean como raros. ¿Bien? Entonces eso es el temor a los hombres. ¿Qué dijimos que es? Entonces, una fuerte influencia que opera sobre nosotros y sobre nuestras acciones. ¿Bien? Producto de que amamos más el reconocimiento de los hombres que el de Dios. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del temor a los hombres? Ya respondimos la primera pregunta, ¿qué es el temor a los hombres? Ahora, vamos a la Escritura. ¿Sí? ¿Qué aprendimos en los demás sermones? ¿Cuál es el arma que mata al pecado? ¿Sí? Maten al pecado, decía el apóstol Pablo. Den muerte a las obras de la carne. ¿Cuál es el arma que mata el pecado? La Escritura. Entonces tenemos que ir a la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este pecado. Primer lugar, Proverbios 29, 25. Dice así la Escritura: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces lo primero que vemos en la Escritura acerca del temor a los hombres es que el temor a los hombres es una trampa. Dice acá el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Bien? Este proverbio quizás en nuestro castellano no se nota tanto, pero este proverbio está armado como una figura. El lazo de que habla este versículo es una trampa para animalitos. ¿Sí?
Imaginémonos una trampita que ponemos para un animal. Y dice la Escritura que el temor al hombre es como esa trampa. Es como esa trampa. Después dice que el que confía en el Señor estará seguro. Se puede traducir, estará en alto. Imagínense un pajarito desde arriba de un árbol viendo la trampa. No le va a hacer nada. Está a salvo. Pero dice que el temor al hombre es una trampa. El temor al hombre es un lazo. ¿Sí? Eso implica varias cosas. Por ejemplo, como toda trampa, una trampa busca ser sutil, ¿o no? Una trampa la escondemos. ¿Para qué? Para que el animalito no se dé cuenta. Que cuando vaya a comer la comida, yo voy a sacar el palito y ¡tuc!, va a caer la jaulita. ¿No es cierto? La escondemos. Bueno, el temor a los hombres es una trampa. El temor a los hombres es un pecado muy sutil. A veces ni siquiera nos damos cuenta que está en nosotros. Es más, yo les voy a decir, a veces vive en nuestro corazón disfrazada de amor, disfrazada de consideración hacia los demás. ¿Sí? No, ¿cómo le voy a decir que no? Tengo que ayudarle. ¿Sí? Tengo que estar al servicio de otros. Y ojo, no estoy diciendo que está mal ayudar a otros. Lo que está mal es hacerlo por temor al hombre. Eso es lo que está mal. ¿Lo ven? Pero se esconde. Es más, alguien que conoce un poco la Biblia dice, pero pará, ¿el apóstol Pablo acaso no dijo que él, con tal de ganar a alguno, él se iba a hacer como judío a los judíos, como gentil a los gentil? Él se hacía, él de alguna manera se identificaba. Y bueno, yo cuando estoy con una gente y soy como ellos, bueno, pero ¿por qué lo hacía Pablo? ¿Lo hacía por temor al hombre? No, él decía con tal de ganar a alguno. ¿Sí? Si la motivación que yo sigo cuando sirvo a otros es ganarlos para Cristo, es una cosa, pero si sirvo a otros por miedo a lo que puedan hacerme es otra cosa. Por eso es sutil, hay mucha sutileza detrás. El temor a los hombres, mis hermanos, también, como toda trampa, es mortal. Es mortal, no solo es sutil, también es mortal. Si no, fíjense lo que pasó con esta gente. Ellos, por temor a los hombres, porque amaron más el reconocimiento de los hombres, ¿qué hicieron? Ellos terminaron rechazando a Jesús. Terminaron demostrando que su fe era una fe falsa, era solamente intelectual. ¿Bien? ¿Saben dónde están estas personas que por temor a los fariseos rechazaron a Jesús? ¿Saben dónde están hoy? ¿Saben dónde está hoy? ¿Dónde están ellos hoy? Están en el infierno. Rechazaron a Jesús, fueron condenados. ¿Saben dónde están los fariseos que ellos temían? ¿Saben dónde están hoy? También están en el infierno. Ellos temieron a los hombres y fueron condenados eternamente. Y los hombres a quienes ellos temían también fueron condenados eternamente. ¿Sí? Es una trampa mortal. Y es una absoluta necedad el temor a los hombres. Es una absoluta necedad. ¿Bien? Ese dulce cebo que nos atrae, que es el reconocimiento de las personas, que nos aprueben, que nos afirmen, ¿sí? Que haya ciertas personas alrededor nuestro que queremos y que siempre queremos que estén bien con nosotros, queremos ganar su admiración, termina siendo una trampa, un cebo en donde terminamos cayendo. Creamos, mis hermanos, crean, Proverbios 29-25, que el temor al hombre es un lazo. Es un lazo, es una trampa mortal. ¿Bien? Lo segundo que nos enseña las Escrituras acerca del temor al hombre, lo podemos ver en Isaías 51:12. Fíjense lo que dice Isaías 51:12. Está hablándole el Señor a su pueblo y le dice, yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo de hombre que como hierba es tratado? Este versículo es muy interesante por la forma en la cual el Señor acusa a Israel del pecado de temer al hombre. ¿Sí? Fíjense que ¿cómo le dice? ¿Quién eres tú que temes al hombre? ¿Quién eres tú que temes al hombre? Cuando nosotros utilizamos esa expresión, ¿quién sos vos para? ¿Quién sos vos para? ¿Bien? Lo que estamos haciendo es acusar de orgullosa a la otra persona.
¿Sí? Un hombre que se dirige, no sé, a una autoridad, a un policía, a un, no sé, a un gobernador, se dirige de manera irrespetuosa y el gobernador dice, ¿quién sos vos para hablarme de esa manera? Claro, se cree que es mayor, más importante que el otro, y no. Y acá el Señor está diciendo que una muestra de orgullo, esa es la segunda cosa que quiero que veamos, que dice la Biblia acerca del temor a los hombres, que el temor a los hombres es orgullo, es que una muestra de orgullo es temer a los hombres. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Parecería al revés, ¿no? Parecería ser que lo orgulloso, lo que hace grande a un hombre es que no le teme a los hombres. Pero acá dice el Señor que el temor a los hombres es una forma de orgullo. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Quién sos vos para temer al hombre? ¿Quiénes son ustedes para que teman al hombre? ¿Por qué? ¿Por qué es orgullo temer al hombre? Bueno, ¿qué está pasando ahí en Isaías 51? ¿Qué está pasando? El pueblo de Dios está por ser atacado. El pueblo de Dios está por ser atacado por una nación extranjera. ¿Sí? ¿Por qué tiene miedo? ¿De qué hombres tiene miedo el pueblo de Dios? Bueno, de sus enemigos. De sus enemigos. ¿Bien? ¿Por qué tiene miedo? Porque ve que los enemigos son muy grandes, que si ellos vienen no lo van a poder vencer, ¿bien? El pueblo ve sus fuerzas, ve sus ejércitos, ve sus armas que no son nada comparado a eso y dice, no vamos a poder, y se llenan de temor. Y el Señor, ¿qué les dice? Yo soy tu consolador, yo soy el que te defiende. Ellos vienen a hacerte daño, pero yo soy el que te defiende. ¿Te crees tan importante? ¿Te crees tan importante? ¿Te crees tan grande que solamente vale lo que podés hacer vos solo por vos mismo? ¿Tan importante te crees? No, yo soy el que te defiende. Es muy orgulloso que nosotros, que el pueblo de Dios, sabiendo que Dios está para defenderlo, le diga a Dios, no, correte. Yo voy a tratar de defenderme solo. Y que después vea sus armas, vea al enemigo y diga, no voy a poder, y se llene de temor. Esa es la escena. Entonces el Señor dice, no me digas correte, no seas tan orgulloso. ¿Quién te pensás que sos para temer al hombre si yo soy el que estoy para defenderte? ¿Lo ven? Esa es la lógica de Isaías 51. ¿Bien? Porque la verdad es que los hombres, así como ese pueblo enemigo contra la nación de Israel iba contra ellos, los hombres pueden hacernos mucho daño. Y esa es una de las razones por las que les tememos. Porque nos pueden hacer daño. Los hombres nos pueden hacer daño. Cuando le seguimos la corriente a nuestros compañeros de trabajo en cosas que no son correctas, ¿por qué se las seguimos? Porque ellos pueden hacernos daño. ¿Sí? Porque cuando yo necesite un favor que me cubran algún día, me van a decir que no. ¿Sí? ¿Por qué los niños le temen a no pertenecer a su grupo dentro de la escuela? Porque les pueden dejar de lado. Chau, cumpleañito, chau, jugar en el recreo, chau, todo. Chau, jugar en el mejor equipo cuando vamos a hacer deporte. O sea, por eso le tememos. Nos pueden hacer daño. Estoy poniendo ejemplos que parecen como muy pequeños, pero que la verdad es que son las cosas con las que nos enfrentamos todo el día a día, en el temor a los hombres. ¿Bien? Pero en especial, la gente puede hacernos daño y tiene muchas ganas de hacernos daño por causa del Evangelio, por causa de vivir como pueblo de Dios. ¿Sí? Es más, Jesús dijo que eso es lo que iba a pasar. Si a mí me odiaron, a ustedes también los van a odiar. ¿Sí? Cuando Él nos invitó a seguirles, ¿qué nos dijo? Tomen su cruz. Él caminó con una cruz y nosotros, si queremos seguirle, tenemos que caminar con una cruz. ¿Bien? Ellos pueden hacernos mucho daño. Es más, yo les voy a decir más todavía. Jesús incluso dijo que ellos pueden destruir nuestros cuerpos. ¿Sí? Jesús dijo que ellos pueden destruir nuestros cuerpos. Ellos pueden matarnos. ¿Sí? Por causa del Evangelio. Y todo lo que de matarnos para atrás pueden hacernos lo que quieran. Enojarse con nosotros, dejarnos de lado, perjudicarnos, dañar nuestra reputación. Seres muy queridos pueden cortar su relación con nosotros. O sea, pueden hacernos daño. Eso es real.
Eso es lo que tenemos que entender. Por eso les tememos, porque tienen cosas para hacer que a nosotros nos dañan, ¿bien? A nosotros nos dañan. Pero el Señor, ¿por qué reprendió a Israel? Y nos reprende también a nosotros. Porque Él está con nosotros. ¿Quién somos nosotros para temer a las represalias del hombre como si fuésemos a enfrentarlas solos, con nuestros propios recursos, como si Él fuese a dejarnos solos? No somos nadie, es absolutamente orgulloso de parte nuestra creer que estamos acá solos para enfrentar la furia del hombre, enfrentar el daño que el hombre nos quiere hacer, en especial cuando nosotros vivimos como pueblo de Dios, cuando es por causa del Evangelio. Entonces, temer al hombre es un acto de orgullo, porque en el fondo es una declaración de independencia. Es decirle a Dios, yo con lo que tengo y con lo que puedo me voy a hacer cargo, aunque me vaya mal. Es una declaración de independencia. ¿Sí? Tememos al hombre porque creemos que debemos enfrentar las consecuencias de su enojo solos. Pero el Señor promete ser nuestro consolador. Yo soy tu consolador, dice Isaías. ¿Bien? Él promete ser aquel que venga a suplir en nuestras vidas y corazones todo lo que la ira del hombre y el daño del hombre pueda quitarnos. ¿Bien? No solo eso. Dijimos entonces en primer lugar que el temor al hombre es una trampa. En segundo lugar dijimos que el temor al hombre es orgullo. ¿Bien? Pero la Escritura también nos enseña que el deseo de agradar a los hombres nos impide servir al Señor y servir a los demás. Nos impide servir al Señor y servir a los demás. Dos textos bíblicos. Gálatas 1:10. El apóstol Pablo se preguntaba, ¿porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres?, dice Pablo. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Pablo sabía que si él quería agradar a los hombres, no podía servir a Cristo. ¿Por qué? Bueno, Jesús lo dijo claramente. Ninguno puede servir a dos señores, ¿sí? Porque va a amar a uno o llegado el momento lo va a terminar aborreciendo al otro, ¿sí? Llegado el momento lo va a terminar aborreciendo. Nadie puede tener lealtad absoluta a Cristo y a la opinión de la gente. Nadie puede. En algún momento, quizás por un tiempo podamos pilotearla, pero en algún momento, como ya lo hemos dicho en alguna vez, uno de los dos va a pedir la cabeza del otro. Uno de los dos va a pedir la cabeza del otro. Es inevitable, eso es cuestión de tiempo. ¿Sí? Eso es cuestión de tiempo. Y si yo amo el reconocimiento de los hombres, voy a despreciar a Cristo en ese momento. Y si yo amo el reconocimiento de Cristo, terminaré despreciando el reconocimiento de los hombres. No se puede a los dos. Por eso Pablo se preguntaba, ¿yo busco el favor de los hombres o el de Dios? Si yo quisiera agradar a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. No puedo ambas cosas. O lo uno o lo otro. ¿Bien? Pero no solamente servir a los hombres, amar el reconocimiento de los hombres nos impide servir a Cristo, sino que también nos impide servir a los demás. Unos versículos más abajo, en Gálatas 2:11, el apóstol Pablo nos cuenta algo que sucedió. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, la ciudad donde estaba Pablo, me opuse a él cara a cara, dice, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, dice, él comía con los gentiles, él comía con los que no eran judíos. Pero cuando estos judíos vinieron, dice, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los judíos. Y el resto de los judíos se unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ven lo que estaba pasando? El apóstol Pablo estaba sirviendo en una iglesia gentil, en una iglesia de no judíos. Y viene el apóstol Pedro a ver qué es lo que estaba haciendo el Señor en medio de ellos. Y dice Pablo, mientras Pedro estuvo conmigo, él hasta iba a comer a la casa de los gentiles. Eso era traición para los judíos. Un judío no podía pisar la casa de un gentil.
Pero el apóstol Pedro había entendido que el Señor los había salvado a ellos como lo había salvado a él, y él se juntaba, hasta comía con ellos, dice. Pero después vino otra comitiva de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Dice que Pedro dejó, se apartó, dice, se retraía. ¿Y por qué? Pablo nos dice por qué. Porque temía a los judíos. Porque temía a los judíos. ¿Bien? Entonces Pedro ilustra justamente ese peligro que Pablo quería evitar. Pablo decía, si yo sirvo a los hombres no puedo ser siervo de Cristo. Y Pedro acá nos ilustra eso. Pedro le gustaba estar con los hermanos gentiles, pero temía a los falsos maestros, a estos judíos falsos maestros. Él les temía. Y su temor lo llevó a discriminar a sus hermanos que no eran judíos. Su conducta terminó siendo contraria al Evangelio. Y su influencia sobre el resto de los hermanos fue de tropiezo, que aún hasta otros hermanos fueron arrastrados en la hipocresía de Pedro. En otras palabras, ¿qué hizo? En su intento por servir a los hombres, fracasó en ser un siervo de Cristo y de sus hermanos. ¿Lo ven? Y esto es lo que pasa si nosotros le damos lugar al temor a los hombres. Nos volvemos incapaces de servir a otros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado oportunidad para predicar el Evangelio y por temor a los hombres no lo hemos hecho? Fracasamos en lugar de servir a la persona que estaba con nosotros y predicarle el Evangelio, por temor no lo hicimos. Fracasamos. No podemos ser siervos de Cristo y de las personas y esclavos del reconocimiento de los hombres. No se puede. ¿Sí? No se puede. ¿Cuántas veces hemos fracasado en comprometernos con nuestros hermanos, en servir a nuestros hermanos, en estar cuando nuestros hermanos nos necesitaban, ¿sí? Por atender nuestro temor de que otras personas muy importantes para nosotros no se enojen con nosotros o nos sigan estimando, nos sigan respetando. No podemos servir a Cristo y a nuestros hermanos y a las personas en general y al mismo tiempo ser esclavo de la opinión de los hombres. ¿Sí? Entonces el temor al hombre dijimos que es una trampa, que el temor al hombre es orgullo y que temer al hombre nos impide servir a Cristo y a las demás personas. En cuarto lugar, ¿qué más dice la Escritura acerca del temor al hombre? Lucas 16:15. Jesús les dijo, ¿sí? Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, dice. Pero Dios conoce sus corazones, porque lo que de entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Lo cuarto que podemos decir acerca del temor a los hombres es que el temor a los hombres es idolatría. Es idolatría. ¿Bien? Es idolatría de los hombres. Lo que ante ustedes es de estima, ante los ojos de Dios es abominable. ¿Y a ustedes qué les interesa más? Lo que opinan los hombres. Estamos elevando a los hombres a un lugar que solo le pertenece a Dios. Ahora, alguien en este punto puede pensar, bueno, Eduardo, me parece que ya está exagerando un poco, porque lo que yo pensaba que era una lucha común y corriente que todos tenemos contra el deseo de agradar a los demás, ahora me estás diciendo que es idolatría. Es otro nivel, es otra cosa, es algo más grave de lo que yo pensaba que era. ¿Sí? Bueno, eso puede ser una mala y una buena noticia al mismo tiempo. Es una mala noticia porque siempre es una mala noticia darnos cuenta, ¿sí?, que en nuestro corazón puede haber idolatría. Siempre es una mala noticia. ¿Sí? Pero puede ser una buena noticia si sabemos cómo atacarla. Es como que el médico nos diga que tenemos una enfermedad muy grave, pero que estamos a tiempo de tratarla. ¿No? Nos ponemos mal porque la enfermedad es grave, pero la agarraron a tiempo. Bueno, hay esperanza. Bueno, esto es lo mismo. El temor a los hombres es grave, es idolatría. Es idolatría, porque en este texto Jesús está diciendo que la razón por la cual los hombres se agradan los unos a los otros es porque reemplazan la opinión de los hombres por la opinión de Dios.
lo que entre los hombres es de alta estima y que a ustedes tanto les encanta, es abominable a los ojos de Dios. Es idolatría, ¿sí? En el tribunal de los hombres, por ejemplo, el Evangelio es necedad, es locura. Eso dice la palabra de Dios. Eso es en el tribunal de los hombres. Pero en el tribunal de Dios, el Evangelio es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué nos avergonzamos del Evangelio? Hay solamente una razón. ¿Saben por qué? ¿Lo decimos o no queremos ni decirlo? Es porque nos interesa más lo que opina el tribunal de los hombres que lo que opina el tribunal de Dios. Esa es la razón. ¿Sí? Porque creemos en el veredicto del juez humano y no confiamos en el veredicto del tribunal de Dios. Hemos reemplazado a Dios. A nuestros ojos, como dijo un pastor, el hombre se ha vuelto grande y Dios se volvió pequeño. Eso es lo que ha pasado. Por eso nos avergonzamos de cosas que no nos deberían avergonzar y nos alegramos, nos jactamos de cosas que deberían darnos vergüenza. ¿Bien? Las opiniones de los hombres se vuelven importantísimas y las de Dios las relativizamos. ¿Bien? La aprobación de los hombres se nos vuelve para nosotros esencial. Y la de Dios puede esperar. ¿Bien? Entonces, cuando el hombre, sea quien sea, bien, toma ese lugar en nuestro corazón, ¿sí? Cuando el tribunal de cualquier persona se vuelve más importante que el tribunal de Dios, entonces se convirtió en un ídolo. Y terminamos poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza, ¿sí? Y terminamos edificando nuestras vidas sobre nuestro deseo de recibir la aprobación de los demás. Por eso es idolatría. ¿Bien? Entonces, ya hemos visto qué es el temor al hombre, hemos visto qué nos dice la Escritura acerca del temor al hombre. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver cómo luchamos contra el temor al hombre. ¿Sí? ¿Cómo luchamos contra el temor al hombre? Si me permiten la ilustración, ¿sí? Estoy intentando describir a este pecado como un árbol. Hemos visto las diferentes ramas, las diferentes formas en las cuales se manifiesta. Hemos analizado su tronco, hemos analizado qué dice la Escritura acerca de este pecado y cómo toma sus diferentes ramificaciones y da sus diferentes frutos. Ahora vamos a ir a ver la raíz. Vamos a conocer la raíz de ese pecado para poder clavar el hacha y matarlo. ¿Sí? ¿Cómo luchamos contra el temor al hombre? Bien. La primera pista para responder esta pregunta está en un versículo que ya hemos leído, Proverbios 29-25. Fíjense que dice, el temor al hombre es un lazo, en eso nos hemos concentrado, pero ahora nos vamos a concentrar en la segunda parte. Pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Qué es lo opuesto a temer al hombre? Confiar en el Señor. Eso es lo opuesto, es confiar en el Señor. Esto significa varias cosas. En primer lugar, lo primero que significa es que el temor al hombre es una forma de incredulidad. Y sí, porque si el remedio contra el temor al hombre es confiar en el Señor, es porque el temor al hombre es una forma de incredulidad. Más sobre esto en un ratito, ¿sí? Pero no solamente nos dice más acerca de qué es el temor al hombre, sino que también acá lo que se nos está diciendo es cuál es el remedio contra el temor al hombre, ¿sí? Si la trampa que está ahí es el temor al hombre, la rama alta en donde el pajarito está a salvo, ¿cuál es? Es la confianza en el Señor. Confiar en el Señor, mis hermanos, es nuestra única esperanza para matar al temor al hombre. ¿Sí? De forma definitiva. Ahora vamos a ver cómo
la fe mata el temor al hombre. Pero esto, mis hermanos, yo quiero que vean que cuadra perfectamente con lo que venimos viendo acerca de la santificación y la lucha contra el pecado. ¿Cómo somos santificados? Por el Espíritu, por la fe y por la palabra. Eso hemos visto la semana pasada. Entonces, si nosotros queremos matar al temor a los hombres, tenemos que clavarle la espada del Espíritu, que es lo que hemos hecho, hemos visto en la palabra de Dios qué es el temor al hombre, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer. Es la fe, es la confianza en el Señor. Esta relación entre la incredulidad y el temor a los hombres, ¿sí? Esta relación que hay entre la incredulidad y el temor a los hombres, nos dice que el hacha que corta la raíz del temor a los hombres es la fe en el Señor. Y Jesús lo dice de forma explícita. Si esto es una conclusión que podemos sacar del proverbio, Jesús lo dice de forma explícita en Juan 5:44. Hablando con esta misma gente con la que habla Jesús en el Evangelio de Juan, con estos judíos, Él les dice lo siguiente: ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Qué está diciéndole Jesús a esta gente? Para ustedes es imposible creer porque a ustedes les encanta recibir gloria de los hombres. ¿Ven? De nuevo, la relación entre la fe y vencer al temor a los hombres. ¿Por qué ellos no podían confiar en Jesús? Porque les encantaba la gloria de los hombres. Si ellos confiaran en Jesús, buscarían la gloria que viene de Dios en lugar de que la gloria que viene de los hombres. Con esta pregunta Jesús está confrontando en sus oyentes y en nosotros acá el amor que tenemos por la aprobación de los hombres. ¿Bien? Y les está diciendo algo que ya hemos visto en Proverbios 29, que la incredulidad es la raíz de donde nace el temor a los hombres. Ahora bien, ¿cómo la fe mata el temor a los hombres? ¿Cómo la fe corta esa raíz? Vamos a pensar juntos. Vamos a tratar de conectar lo que hemos aprendido acerca del Espíritu, la fe y la palabra como medio para matar el pecado y lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Nosotros hemos visto la semana pasada que confiar en Jesús verdaderamente, ¿sí?, significaba por lo menos estas tres cosas: creer la verdad acerca de Jesús, ¿se acuerdan? Las 3B, creer la verdad acerca de Jesús, edificar nuestras vidas sobre esa verdad y valorar esa verdad más que cualquier otra cosa en este mundo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo opuesto a eso? ¿Qué es la incredulidad? Es cuando valoramos cualquier otra cosa más de lo que valoramos a Jesús. Eso es la incredulidad. Valorar cualquier cosa más que a Jesús y edificar nuestras vidas sobre eso es incredulidad. Entonces, ¿qué es el temor a los hombres? ¿Por qué es una forma de incredulidad? Porque como hemos visto hasta acá en todo lo que dice la Escritura, cuando tememos a los hombres estamos valorando más la opinión de los hombres en cualquier dimensión de nuestra vida y edificando nuestra vida sobre eso. Por eso es incredulidad. Por eso algo tiene que cambiar, no solo en nuestra mente, no solo me tengo que convencer intelectualmente que la opinión de Dios es más importante que la de los hombres, sino que en mi corazón algo tiene que cambiar para que yo valore más, para que para mí sea más importante, para que yo ame más la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Y eso es justamente la fe. La fe es valorar más a Jesús que lo que dicen los hombres y que cualquier otra cosa que este mundo me pueda ofrecer. ¿Bien? Eso es justamente lo que hace la fe. Una persona que cree en Jesús valora más a Jesús que cualquier otra cosa. ¿Se acuerdan el texto de Mateo? Tesoro escondido, y por el gozo de tener ese tesoro vendió todo lo que tenía. ¿Sí? Por gozo, por considerarlo un valor, por eso. ¿Sí? Por eso estos hombres de los que hablaba Juan no podían creer en Jesús. Porque su tesoro, por el cual lo habían vendido todo, era la gloria que recibían de las demás personas.
Por eso. Y vendieron todo por tener esa gloria. Incluso a Jesús lo vendieron. Incluso a Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros queremos ser libres del temor a los hombres, el tesoro de nuestros corazones debe ser Jesús. O en otras palabras, somos libres por la fe en Jesús. Somos libres por la fe en Jesús. Vemos el tesoro que es Jesús y lo vendemos todo, incluso la aprobación de los hombres, ¿sí? Y ahora viene otra cuestión. En este momento, cuando decimos esto, alguien se puede dar cuenta, bueno, pero yo lucho contra este pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué de mi fe? ¿Que soy un incrédulo? ¿No tengo fe? Llevo años luchando contra este pecado y no tengo victoria. ¿Qué significa eso? Bueno, esto puede significar dos cosas, una de dos cosas. Número uno, tenemos que entender que la vida cristiana se trata de luchar por la fe. El apóstol Pablo, al terminar su vida, él se refirió a su vida como la batalla de la fe. O sea, estuvo toda la vida batallando por tener fe en Jesús. Y fue el apóstol Pablo. ¿Qué nos queda al resto de nosotros? Toda la vida vamos a luchar contra la incredulidad. ¿Sí? Toda la vida vamos a luchar contra la incredulidad. Pero ¿cómo se lucha? ¿Cómo se lucha? Por el Espíritu, por la fe y con la palabra. ¿Sí? Por el Espíritu, con la fe y con la palabra. Así que, si nosotros vamos a declararle la guerra al temor a los hombres que viven en nosotros, lo que vamos a tener que hacer va a ser justamente empuñar con nuestras manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Orar y orar y orar para que el Espíritu Santo fortalezca nuestros brazos mientras le cortamos cada día la cabeza al temor a los hombres. Y cuando yo digo empuñar la espada del Espíritu, estoy hablando de una relación real y cotidiana con la palabra de Dios, enfocada en la batalla contra este pecado. ¿Qué me refiero con enfocada? Mis hermanos, yo estoy hablando de este pecado, pero esto que les voy a decir se aplica para cualquier lucha que nosotros tengamos. Tomen en serio que lo único que pueden hacer para matar el temor a los hombres es ir a la palabra de Dios y ver lo que dice la palabra de Dios acerca del temor a los hombres. Es lo único que pueden hacer. Es la única forma en la cual el Espíritu Santo, mientras ustedes leen la palabra de Dios acerca del temor a los hombres, leen que es una trampa, leen que es idolatría, leen que es orgullo, el Espíritu Santo toma esas palabras que ustedes leen y le va dando muerte al pecado. Le va haciendo que ustedes aborrezcan ese pecado. ¡Wow! ¿Esto es orgullo? ¿Esto es idolatría? Yo no quiero ser orgulloso, yo no quiero ser idólatra. Pero ¿cómo aprendo yo que eso es orgullo, que es idolatría? ¿Cómo lo aprendo si no voy a la palabra? No lo voy a aprender nunca. No lo voy a aprender nunca. ¿Cómo aprendo que si yo estoy enamorado de la aprobación de los hombres me puedo perder eternamente si no voy a la palabra? No lo aprendo. Entonces yo voy a la palabra, empuño la espada del Espíritu, voy con mi lucha, con mis luchas, con mi pecado. Señor, quiero que me perdones, pero quiero que me des libertad. Quiero que me limpies, quiero ser perdonado, pero también quiero vencer al pecado. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y el Espíritu Santo toma esas palabras y corta la cabeza. Se debilita el poder del pecado en nosotros. Así funciona. ¿Sí? Por eso es lo que hemos estado haciendo. Tomamos la palabra de Dios, vimos la verdad acerca del temor a los hombres, y el Espíritu Santo toma esa verdad y va obrando en nuestras conciencias, en nuestros corazones, produciendo arrepentimiento, ¿sí? Produciendo fe verdadera, produciendo, wow, Jesús es más valioso que esto, de verdad. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo voy a poner el tribunal de los hombres por encima del tribunal de Dios? ¿En qué estaba pensando? Arrepentimiento, ahí el Espíritu Santo obrando. Esa es la forma, mis hermanos. Esa es la forma. ¿Sí? Debemos creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben cuáles son las promesas que nos pueden librar a nosotros del temor a los hombres? Por mencionar algunas. Hermanos, crean esta promesa.
Crean esta promesa. Los hombres no tienen poder de daño, han perdido poder de daño. Lo único que ellos pueden hacer es matarnos. Lo único que pueden hacer contra nosotros es matarnos. ¿Es mucho? ¿Les parece mucho? Puede ser mucho si todo lo que tenemos es nuestra vida. Pero escuchemos a Jesús. Jesús dijo, yo les digo, amigos míos, les dice a sus discípulos, les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. No teman a los que matan el cuerpo. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar el cuerpo, tiene poder para arrojar al infierno. A él sí les digo que teman. Y no está hablando del diablo, ¿eh? No es el diablo el que tiene poder para llevarnos al infierno. Es Dios el que tiene el poder de arrojarnos al infierno. El diablo también va a ser arrojado al infierno. Jesús está diciendo, amigos míos, no teman a los que les matan el cuerpo, no pueden hacer más nada. No pueden hacer más nada. ¿Sí? Empuñemos la espada del Espíritu, hermanos, y prediquémonos a nosotros mismos la verdad que nos libra del temor a los hombres. El máximo daño que los hombres pueden hacernos es matarnos. ¿Cómo esto? Esto parece un montón, es un montón matarnos. Pero pensemos que aunque la muerte se vea como un evento doloroso, al cual quizás le tememos. Quizás le tememos a la muerte. Quizás haya personas entre ustedes que le teman a la muerte. O la de ustedes, o la de alguien muy querido. Pero yo quiero que piensen esto. Jesús murió y resucitó para conquistar a la muerte a favor de su pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hoy la muerte, mis hermanos, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, que la muerte es nuestra. La muerte nos pertenece a los cristianos. ¿Por qué? Porque gracias a la victoria de Jesús, la muerte, esa bestia que nos causa temor, Jesús la convirtió en el portero del cielo. En eso la convirtió Jesús. La muerte, lo único que puede hacer por nosotros es abrirnos la puerta del reino de Dios para que pasemos. Es lo único que puede hacer. Entonces Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, no les pueden hacer más nada. No teman a los que matan el cuerpo. Así que cuando los hombres nos quieren hacer daño, de la muerte para abajo, nos quieren dejar de lado, se quieren burlar de nosotros, se quieren enojar con nosotros. Cuando ellos quieren hacer daño, recuerden que lo único que pueden hacer, lo máximo que ellos pueden hacer por ustedes, es matarlos. Y el día que hagan eso, van a abrir para ustedes de par en par las puertas del reino de los cielos. Pero si ustedes quieren temer a alguien, teman a Dios. Si ustedes quieren temer a alguien, teman a Dios. Teman al Dios que nos espera del otro lado de esa puerta. Él tiene poder. Él tiene poder para abrirnos esas puertas y decir, entren. Este es el reino que preparé para ustedes desde antes de la fundación del mundo, pero también tiene poder. Si nosotros somos esclavos del temor a los hombres, tiene poder para arrojarnos al infierno. A Él tienen que temer. Esa es la promesa, esa es promesa del Evangelio que nos libra del temor a los hombres, ¿sí? Otra promesa, mis hermanos, no temamos al hombre. Amemos una recompensa aún mayor que la aprobación de los hombres. Escuchen, Jesús, Evangelio de Lucas también, les digo a sus discípulos, que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Yo les quiero preguntar algo. ¿Qué recompensa tienen los hombres para ofrecerles? ¿Qué recompensa tienen los hombres para ofrecerles? Miremos por la fe la recompensa que Jesús tiene para ofrecer para aquellos que no se avergüenzan de Él por temor a los hombres. Para aquellos que no lo niegan por temor a los hombres. ¿Sí? Y que veamos esa recompensa y que la valoremos, o sea, que creamos, ¿sí? Si ustedes se niegan, mis hermanos, a avergonzarse de Jesús, a avergonzarse de vivir conforme a la voluntad de Jesús, si se niegan a eso,
a pesar de la oposición, la burla, el desprecio, el enojo, el daño que los hombres de esta generación les quieran hacer, la contrapartida de eso, ¿saben cuál va a ser? Que van a ser confesados por la misma boca de Jesús en el último día. Ni ustedes ni yo nos podemos imaginar lo que significa eso. No nos podemos imaginar lo que significa, lo que va a ser ese día cuando Jesús se ponga en pie del trono que tiene a la mano derecha de su Padre, ¿sí? Y delante de todos los hombres que han vivido en todas las épocas, en todas las edades, delante de sus millares y millares de ángeles, mirando a su Padre, le diga que entre, este es mi bien y buen siervo fiel. Que entre, yo lo voy a confesar. Lo confieso, Jesús, confesando nuestros nombres delante de todos, delante de su Padre. ¿Qué es la alabanza de los hombres al lado de eso? ¿Qué es la alabanza de los hombres al lado de eso? ¿Sí? Mi hermano, que contra viento y marea estás intentando agradar a tu Señor. Que por predicar a Cristo, por seguir a tu conciencia, ¿sí? Delante del Señor, a veces te toca sufrir. ¿Sí? Desde el enojo de personas que quisieras que te aprecien más y no entienden por qué estás haciendo lo que haces, ¿sí? Hasta puede ser el daño, incluso físico, de los enemigos del Evangelio, ¿sí? No te desanimes. Yo te animo a que disfrutes anticipadamente de ese día en que tu Salvador te va a llamar por tu nombre y lo va a confesar a ese nombre delante de los... y va a poner una corona sobre tu cabeza delante de hombres, ángeles, demonios, del diablo y delante de su propio Padre. Y va a decir, miren todos, cielo y tierra, hombres, ángeles, demonios. Mira, Padre mío, este es mi discípulo. No me negó. Por eso Él tiene ahora una corona de victoria. Por eso Él tiene una corona de victoria y va a reinar conmigo por toda la eternidad. Díganme, ¿qué es la alabanza de los hombres al lado de eso? No es nada. Por eso les digo, dice Jesús, por eso les digo, que al que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero qué triste final, qué absurdo, qué necio, qué tonto se va a ver. Se van a ver aquellos que hayan temido a los hombres cuando Jesús los niegue. Cuando Jesús nos niegue. Finalmente, mis hermanos, la última promesa que quiero poner delante de ustedes para que luchen contra el temor a los hombres, para que la fe se encienda en sus corazones, es la del Salmo 118:6. Dice así el Salmo: el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La última promesa que quiero poner ante ustedes es que el hombre no puede hacerles nada. No puede hacerles nada. Bueno, y acá puede venir de nuevo mi objetor. Lo voy a traer de nuevo por tercera vez. Y puede decirme, bueno, si el hombre no pudiera hacerme nada, yo no tendría temor al hombre. Justamente le temo porque tiene poder de daño. Y es la verdad acerca de todo. Si tememos al hombre es porque hay cosas que hacen las personas que a nosotros nos dañan o nos avergüenzan o lo que sea. Si no, no lucharíamos contra el temor a los hombres. Como hemos dicho, un jefe tiene poder de daño de hacernos la vida difícil en el trabajo. Un familiar, a quien queremos mucho, tiene poder de daño de lastimarnos con su enojo o indiferencia por causa del Evangelio. Puede hacerlo. Un gobierno tiene el poder de encarcelarnos y matarnos. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bueno, hay un sentido en que el hombre puede hacerme mucho. Puede hacerme mucho y puede hacerme daño. Pero cuando el salmista dice que el hombre no nos puede hacer nada, dice que es porque el Señor está a nuestro favor. ¿Y qué es lo que significa? Que porque el Señor está a nuestro favor, el hombre no puede hacernos nada. Significa que lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Señor hizo a nuestro favor, fue quitarle a todo el daño que pueden hacernos los hombres, quitarle su poder destructivo. Le quitó el aguijón a la avispa. ¿Puede venir y molestarnos? Sí, pero no puede picarnos. Le quitó el veneno a la serpiente. ¿Puede venir y mordernos? Sí, pero no nos puede matar. ¿Sí? Los hombres podrán hacernos muchas cosas, pero no nos pueden hacer nada
que el Señor ya no haya planeado para nuestro bien eterno y para hacernos más como Jesús. Esa es la verdad del Evangelio. ¿Sí? ¿Nos van a dañar? Sí. ¿Nos van a lastimar? Sí. ¿A algunos nos van a matar? Sí. Sí. Eso es lo que Jesús le prometió a sus seguidores. ¿Sí? No tengamos miedo de decirlo. Pero en todas esas cosas, el apóstol Pablo dice, vamos a ser más que vencedores. Porque el daño, el dolor y la muerte que nos va a hacer la gente están siendo gobernadas por el Señor soberano. Y Él está haciendo que todas las cosas cooperen para nuestro bien, para hacernos como Jesús, para que lleguemos hasta el final, para que lleguemos hasta el final, ¿sí? Eso es lo que significa que el Señor está a nuestro favor. Eso es lo que significa que el hombre no puede hacernos nada, ¿sí? Significa que en todo lo que el hombre quiera hacernos, lo que va a estar haciendo solamente va a ser lo que Dios planeó para que nosotros seamos más como Jesús, ¿sí? Jesús llevó cautivo a la muerte, llevó cautivo al daño que los hombres nos hacen y lo puso al frente del ejército. Y el ejército marcha y ellos pelean por nosotros. Eso es lo que significa que el Señor está a nuestro favor y que el hombre no puede hacernos nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esa? El salmista dice, no temo lo que me puede hacer el hombre, no temo. ¿Sí? Si todo lo que sucede en este mundo caído, incluso la furia de los hombres, está gobernada por la mano soberana de Dios, y si Él está haciendo que todo obre para que yo sea como Jesús y para que yo llegue hasta el final, entonces no tememos. El hombre, efectivamente, no puede hacernos nada. No puede hacernos nada. Mis hermanos, yo quiero que seamos libres del temor a los hombres. Quiero que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y libre a todos los hijos de Dios del temor a los hombres. ¿Sí? Y aquellos de entre ustedes que hoy ven su corazón completamente tomado por el temor a los hombres, ¿sí? Gobernado, enredado por el temor a los hombres, tienen que saber que hay un Salvador, que Jesús vino para convertirse en el tesoro que libre sus almas. Libre sus almas para siempre. Que Él los puede perdonar por la gran traición que han cometido de considerar al hombre más importante que a Dios, pero también los puede librar del temor a los hombres. Librar. Y Él no los libra dándoles a ustedes tanta autoestima que ahora ya no me importa lo que hagan los demás. No, Él los libra poniendo sobre ustedes otro temor, que es el temor a Dios. Temor a Dios. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque ella alumbra en los rincones más oscuros de nuestro corazón, donde guardamos aquellas cosas que más nos avergüenzan, que más nos atemorizan, aquellas cosas que no compartimos con casi nadie, aquellos pecados, Señor, tan vergonzantes para nosotros. La luz de tu palabra llega hasta ahí, pero llega no para acusar ni para avergonzar, sino para salvar. Señor, que cualquier acusación o vergüenza que surja en nuestro corazón sea para salvación. Si nos avergonzamos, que no sea porque hemos sido descubiertos, sino porque hemos traicionado tu gloria. ¿Sí? Si somos acusados, que no sea por un tribunal humano, sino que sea por tu palabra. Y que seamos guiados al arrepentimiento, Señor. Señor, que tu palabra cree en nosotros un amor por tu gloria, por recibir tu aprobación más importante, Señor, más grande, que el amor que tenemos por recibir la aprobación de los hombres. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Dale libertad a tu pueblo, a tus hijos, y salvá, Señor, salvá a aquellos que no te conocen. Que tu Espíritu Santo use tu palabra para convencerlos de su pecado, Señor, y para que vayan a Cristo por salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.